Preguntas de repaso. Energía magnetohidrodinámica. Energía magnetohidrodinámica. Pregunta número 12. ¿Cuáles son las diferencias principales entre un generador MHD, o sea, magnetohidrodinámico, y un generador convencional? Entonces vamos a mirar qué es lo que sucede aquí. Voy a leer. Entonces dice, esquema de un generador MHD simplificado. Sobre las partículas positivas y negativas del plasma de alta rapidez que pasa por el campo magnético, actúan fuerzas con dirección opuesta. El resultado es una diferencia de voltaje entre los dos electrodos. O sea, este de arriba es un electrodo y este de abajo es otro electrodo. Entonces, cuando pasa por el campo magnético, acordémonos que los electrones reciben una fuerza en una dirección, mientras que los iones positivos o protones reciben una fuerza hacia el otro lado. De tal manera que aquí se acumulan electrones y abajo se acumulan protones. Entonces, cuando se acumulan así, eso significa que en una de las placas hay exceso de electrones y en la otra hay deficiencia de electrones. Cuando eso sucede, se genera un voltaje o una diferencia de potencial o tensión. Entonces, la corriente va de un electrodo al otro pasando por un circuito externo. No hay partes que se muevan, salvo el plasma. En la práctica se usan electroimanes superconductores. Entonces lo que tenemos que entender es que aquí no sucede como en el generador convencional, que hay una parte que gira, sino que aquí lo que sucede es que lo que gira es el plasma dentro de este tubo, que ya miramos cómo es que se hace para que ese plasma se pueda mover dentro de este tubo. Es curiosamente, o sea que no hay desgaste de piezas porque no hay partes que estén girando. Entonces dice, un aparato interesante parecido al turbogenerador es un generador magnetohidrodinámico. Voy a decir que eso es una tecnología reciente comparada pues obviamente con la que planteaba Nicolás Tesla, que es de hace bastantes años. No requiere de turbina ni armadura giratoria. En vez de hacer que las cargas se muevan en un campo magnético mediante una armadura giratoria, un plasma de electrones y de iones positivos se expande por una boquilla y se mueve a rapidez supersónica por un campo magnético. O sea, eso es como lo curioso, ¿no? Entender que se están moviendo a una velocidad supersónica sin necesidad de que algo esté girando. Al igual que la armadura de un turbogenerador, el movimiento de las cargas a través de un campo magnético origina un voltaje y un flujo de corriente de acuerdo con la ley de inducción de Faraday. Mientras que las escobillas de un generador turbo convencional, ¿qué son las escobillas? Es la parte que saca la energía a través del contacto con la parte que gira. Convencional saca y la llevan al circuito de carga externo. En el generador MHD hay unas placas conductoras, que fue las que expliqué, que realizan dicha función. O sea, recuerden, en una se llena de electrones, la otra de protones. Al haber una diferencia de exceso de electrones y en la otra una deficiencia de electrones, hace que se circule una corriente. Dice aquí, puede funcionar a cualquier temperatura a la que se pueda calentar el plasma, ya sea por combustión o por procesos nucleares. O sea, ¿cómo adquiere la energía el plasma? A través de calor. Y ese calor se obtiene a través de combustión o de procesos nucleares. La alta temperatura da como resultado una eficiencia termodinámica que equivale más a energía por la misma cantidad de combustible y menos calor de desecho. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el desperdicio de energía, porque en el caso, por ejemplo, de cuando se calienta el agua para producir vapor, todo ese calor se desperdicia de alguna manera. Parte se va al agua, que se convierte en vapor, pero lo otro se pierde. La eficiencia se aumenta aún más cuando el calor de desecho se utiliza para convertir el agua en vapor, que hace funcionar un turbogenerador convencional. O sea, en este caso toda la energía que se gastó calentando el plasma se utiliza para calentar agua, y entonces habrían dos tipos de generación: el turbogenerador MHD y el convencional. La sustitución de las bobinas de cobre giratorias por una corriente de plasma en un generador se ha vuelto operacional solo con el desarrollo de la tecnología capaz de producir plasmas con temperaturas suficientemente altas. Las plantas actuales usan el plasma de alta temperatura, formando al quemar combustibles fósiles en aire
o en oxígeno. Es importante destacar que los generadores no producen energía. Ojo, no es que un generador produce energía eléctrica, no, porque la energía no se crea ni se destruye. Lo que hay que entender es que los generadores convierten la energía mecánica en energía eléctrica. Aquí dice, tan solo convierten la energía de otra clase en energía eléctrica. La energía de la fuente, ya sea fósil, o sea, por combustible, nuclear, al romper la estructura nuclear, eólica, aire, hidráulica, entre ellos agua, se convierte en energía mecánica para impulsar turbinas. Ya dijimos que era una turbina. El generador que se utiliza convierte la mayoría de tal energía mecánica en electricidad. Algunas personas creen que la electricidad es una fuente primaria de energía. No, no lo es. Es una forma de llevar la energía que deben tener una fuente.